Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Buenos días y bienvenidos. Se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros a la sintonía de Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía, este 31 de octubre en el que las bolsas, los mercados van a cerrar el 10º mes del año. De momento en Europa, en una hora tenemos en marcha ya los índices, las cotizaciones en tiempo real. De momento los futuros vienen negativos. Está bajando el futuro del DAX a esta hora de la mañana un 0,17%. Recorte también para el futuro del CAC del 0,2% y casi lo mismo, un 0,19% abajo el futuro del Eurostock 50. En un momento en el que las tecnológicas siguen marcando el ritmo del mercado con la inteligencia artificial como gran protagonista, con acuerdos esta madrugada en Asia, en ese foro de cooperación Asia-Pacífico, con Samsung, con Nvidia como protagonistas, con Amazon que viene volando hoy, ojo, en bolsa, tras presentar sus resultados anoche al cierre, y con el Nasdaq que todavía acusa el castigo por esas cuentas que no fueron bien recibidas por el mercado de Meta y de Microsoft. Inversores que digieren todavía el apretón de manos ayer entre China y Estados Unidos, entre Donald Trump y Xi Jinping, y con la mirada puesta en lo que hará la Fed en diciembre. También el Banco Central Europeo, su presidenta, ahora lo contamos, dice que estamos en una buena posición y que prefiere ir partido a partido. Así vamos a cerrar esta Monster Week, que es como la conocen los expertos, a esta semana grande de resultados empresariales que, como decimos, siguen marcando el paso, siguen marcando el ritmo del mercado, y que lo van a hacer también hoy en la bolsa española, con las cuentas que presentaba a primera hora de esta mañana CaixaBank, que alcanza un beneficio de 4.397 millones de euros hasta septiembre. Es un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la positiva evolución del negocio. Dice la compañía en su nota que en estas cuentas se nota ya el escenario de tipos de interés bajos que han hecho que el margen de intereses baje un 4,9%. Además, CaixaBank es noticia esta mañana porque no solamente ha presentado resultados, también ha anunciado dividendo, 1.181 millones de euros, 16,79 céntimos brutos por acción, se va a pagar en noviembre, y ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones, 500 millones de euros. Este es su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, valorando así estas cuentas. Entre este mes de enero y el de septiembre hemos mantenido una intensa actividad comercial, consolidando una evolución muy positiva, tanto en la captación de recursos, con más de 46.400 millones en fondos de inversión y seguros de ahorro, como en la concesión de crédito, que alcanza los 61.000 millones en nueva producción. El dinamismo comercial también se refleja en los ingresos, que nos crecen un 2,8% y superan los 12.000 millones de euros. Así, el beneficio alcanza los 4.397 millones, un 3,5% más, con una rentabilidad sobre fondos propios que se sitúa en torno al 15%. Cuentas de CaixaBank y cuentas también que tenemos ya de Unicaja. Incrementa su beneficio en un 11,5% hasta los 503 millones de euros a cierre del tercer trimestre. Un resultado con el que la entidad anuncia que ha superado ya en septiembre el objetivo establecido para el conjunto del año en el plan estratégico, fijado en 500 millones de euros. Son cuentas que se van a cotizar esta mañana en un IBEX 35 que caía ayer desde máximos, pero que va a volver a abrir hoy por encima de los 16.000 puntos. Eso aquí en España, aquí en Europa, mientras en Estados Unidos castigo ayer para Meta y para Microsoft tras sus resultados, y protagonismo hoy sin duda para Amazon, que está volando en las negociaciones fuera de hora. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días. La compañía de Jeff Bezos se dispara un 13% en las negociaciones fuera de hora tras aumentar los ingresos de su unidad de nube Amazon Web Service un 20%. Es el mayor crecimiento de esta división desde finales de 2022. Además, provoca que se recorte la diferencia respecto a las unidades de nube de otras tecnológicas. La empresa también consigue superar los 21.000 millones de dólares de beneficio neto, un 38% más. Sus beneficios aumentan un 44%. Apple también sube casi un 3% en After Hours después de presentar un aumento en su beneficio neto del 86%. Registra unas ventas que superan los 100.000 millones gracias a los ingresos récord de las ventas de iPhone. Además, el CEO de la compañía de la manzana, Tim Cook, asegura en la llamada para analistas que las ventas de iPhone en Navidad
superarán las estimaciones de Wall Street. El director ejecutivo espera que crezcan a doble dígito interanual y que los ingresos totales de Apple aumenten entre un 10 y un 12% interanual. Nos acercamos a la temporada navideña con una gama de productos realmente extraordinaria. Entre ellos se encuentra el mayor avance jamás visto en el iPhone, que ha tenido una acogida espectacular entre nuestros usuarios de todo el mundo. Nuestra gama de Apple Watch también es más potente que nunca y ofrece a los usuarios formas de controlar su salud como nunca antes, gracias a nuevas funciones como las notificaciones de hipertensión y la puntuación del sueño. Los títulos de Meta se han desplomado un 11% después de generar mucha preocupación con sus inversiones en inteligencia artificial. Al mercado no le gusta que desde finales del año pasado el saldo de caja de Meta haya caído un 43%. A pesar de esto, Mark Zuckerberg se ha mostrado muy optimista con el desempeño de la compañía y ha asegurado que seguirán invirtiendo en infraestructuras para no quedarse atrás. Microsoft también cae, pero a menor grado. Sus acciones han bajado casi un 3% después que el aumento de los ingresos de su división Azure no convencieron al mercado. Quien sí acabó en positivo la sesión fue Alphabet después de convencer con sus resultados del tercer trimestre. Pues ese castigo en bolsa ayer para Microsoft y para Meta lastraba al Nasdaq, que lideraba las caídas en Wall Street a pesar del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, ese paraguas es el que hacía que ayer Wall Street terminase la sesión con caídas mientras cotizaban esos grandes tecnológicas y esa resaca de la Reserva Federal. Un S&P 500 que se dejaba el 1%, el batacazo que se llevaba el Nasdaq del 1,5%, mientras que el Dow se dejaba el 0,23% y mientras todos ellos aún así se preparan para cerrar semana y mes con ganancias. El S&P 500 lo tenemos en ese nivel de los 6.822 puntos al cierre de la jornada de ayer, con una rentabilidad en el mes del 2%. Y en este escenario, mientras hemos visto ese comportamiento de las acciones, los bonos del Tesoro se mantienen estables, pero se encaminan a pérdidas semanales en medio de la relajación entre China y Estados Unidos. El Treasury a 2 años en el 3,60-21%, ha subido 12 puntos esta semana, y el de a 10 años en el 4,09%, con un alza de 10 puntos básicos en la semana. Todo esto, por supuesto, nos hace mirar a ver qué ha pasado con un dólar que ha visto como el aumento de los rendimientos apoya al fortalecimiento del billete verde en máximos de 3 meses, en 99,50 unidades en esa canasta frente a las principales divisas. Y en la comparativa con el euro tenemos la divisa comunitaria en 1,1557 en el intercambio con el billete verde, después de que el BCE ayer mantuviera tipos. En las referencias macroeconómicas, ayer no teníamos PIB de Estados Unidos, hoy la duda gira, aunque se da por hecho que no, habla de factor del consumo, ese PCE, pero en Europa sí que vamos a tener IPC de Francia antes de que abra el mercado, IPC de la eurozona a las 11 de la mañana, y después de haber visto moderación en el de Alemania, pero por encima del 2%, y también cómo aceleraban los precios en España. El oro, vemos cómo lo que está haciendo esta mañana, estamos viendo cómo ha vuelto a recuperar parte del vigor, ese activo refugio por excelencia que marca a esta hora los $4.023, 0,20% de subida, mientras vemos también cómo en el balance en la semana cae un 2% el valor de la onza de oro, muy por debajo del máximo histórico de 4.381 que tocaba la semana pasada. Y el petróleo se encamina a su tercer mes consecutivo de descensos. Vemos hasta ahora al Brent con 64,11, sube algo más de lo que teníamos en esa imagen en YouTube, y los futuros europeos preparándose para un inicio de sesión y cierre de mes a la baja. Pues petróleo, que tiene mucho que decir en la evolución de la inflación, que va a ser protagonista esas cifras en Europa en el día después de que el Banco Central Europeo mantuviera sin cambios los tipos de interés. Los dejan el 2%. Dice su presidenta Christine Lagarde que los precios están cerca del objetivo y que el proceso de desinflación ha avanzado, aunque no es seguro todavía que se haya completado. Insiste en que será dato dependiente y que las decisiones futuras sobre tipos de interés van a depender de las cifras que se vayan conociendo. He dicho que estamos en una buena posición. Sigo diciendo que estamos en una buena posición.
Y repito que tomaremos las medidas y los pasos necesarios basándonos en los datos, reunión tras reunión, para asegurarnos de que seguimos estando en una buena posición. Sobre la economía, la presidenta del Banco Central Europeo señala que la zona euro registra un crecimiento moderado y resiliente, modesto eso sí, y advierte de que todavía persisten riesgos a la baja. Sin embargo, las perspectivas siguen siendo inciertas debido en particular a las continuas disputas comerciales mundiales y a las tensiones geopolíticas. Banco Santander patrocina este espacio. 8 y 10 minutos de la mañana. En el día después de ese encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, ha vuelto a hablar el presidente chino. Ha llamado a proteger el libre comercio, lo ha hecho en la inauguración del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Palabras del líder chino tras reunirse ayer con Trump, que no estará presente en esta cumbre. Xi ha defendido proteger conjuntamente el libre comercio y la necesidad de crear un entorno económico regional abierto y promover el comercio, la liberalización y la facilitación de las inversiones, mientras Donald Trump celebra los grandes acuerdos comerciales que logró durante su gira asiática. La Comisión Europea se va a reunir este viernes con el consejero delegado de Nexperia para analizar el problema de escasez de chips. Una crisis de escasez de chips que se ha desatado desde que Países Bajos interviniera la compañía. El encuentro seguirá a las reuniones que el CEO de Nexperia mantenía este jueves por videoconferencia con otras empresas del sector de semiconductores, como la alemana Fineon o la franco-italiana STM Conductores y la neerlandesa NXP. La crisis de Nexperia está generando preocupación entre los fabricantes europeos de automóviles que urgen tanto a Países Bajos como a China a llegar a una solución lo antes posible. Precisamente allí en Países Bajos se aplaza hasta el próximo martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno. Debido a un empate técnico en las elecciones celebradas este miércoles entre el partido de centroizquierda de 66 y el ultraderechista Partido de la Libertad, ambos con 26 escaños en el Parlamento. Se espera que la formación del nuevo gobierno de los Países Bajos se prolongue durante varios meses. Más asuntos aquí en nuestro país. La militancia de Junts ratifica la ruptura con el gobierno. Avala a la cúpula del partido de Puigdemont y rompe con el PSOE con casi un 87% de votos a favor de dar por terminados los acuerdos de Bruselas con los socialistas. De esta forma se confirma que el gobierno pierde en el Congreso la mayoría de la investidura. Y un asunto más, porque hoy va a ser noticia un estreno. La filial del Cádiz Club de Fútbol debuta hoy en el Nasdaq. Nomadar, la empresa vinculada al club gaditano que impulsa un proyecto inmobiliario, protagoniza un hecho sin precedentes para el deporte español al debutar en la bolsa tecnológica de Wall Street. La entidad pretende captar 285 millones para desarrollar su ambicioso proyecto Sportec City en el puerto de Santa María. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com.
Descubre Hungría de la mano de Katay. Siente la monumental Budapest a través de su música, historia, gastronomía, de sus espectaculares balnearios y del majestuoso Danubio. Pasea por el barrio del Castillo de Buda y la elegante avenida Andrássy, reconocidos por la UNESCO. Vive Budapest al completo. 5 días desde 895 euros. Katay descubre el mundo que imaginas. Más información en katay.es y reserva en tu agencia de viajes. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en ebroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. ebroker.es, reinventando el trading. Líderes con alma. El punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma. El programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 16 minutos en marcha, abrimos Tertulia Capital para cerrar la semana. Luego les preguntaré buena noticia a nuestros contertulios, a ver si han visto algo que les haya gustado y que quieran compartir con nosotros. Está compareciendo en directo, por cierto, en Corea del Sur, el consejero delegado de Nvidia. Vamos a hablar enseguida de inteligencia artificial, que está siendo la protagonista sin duda esta semana, con Nvidia brillando en bolsa, con esos 5 trillones, esos 5 billones americanos de capitalización bursátil, primera empresa que logra superar esa barrera, y con las tecnológicas que han presentado cuentas y con el foco puesto precisamente ahí, en esas inversiones en inteligencia artificial. Pero hay más asuntos que vamos a abordar esta mañana y lo vamos a hacer con David Enche, profesor de estrategia en ICEMESIC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Tienes buena noticia para luego? Sí, tengo 5, de hecho. 5 buenas noticias. Claro, que se las pregunta la inteligencia artificial. Ah, y ya sabe la inteligencia artificial. Bueno, yo luego filtro, malo. eso es la inteligencia artificial. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Manuel Romera, director del sector financiero del IA Business School. ¿Qué tal está, Romera? Muy buenos días, todo estupendamente. ¿Y vosotros? Verte. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Dispuesto a la mañana? Dispuesto a la mañana, ya va quedando menos. Bueno, para descansar un poquito. Romera es en realidad una inteligencia artificial. Sí, claro, es una inteligencia en sí mismo. Pero yo no sé si soy artificial, pero eso de inteligencia no sé. Sí, yo creo que eres más inteligente que artificial. Te pregunto ahora por BCE y por CaixaBank, ha presentado cuentas. José Luis Fernández Santillana, director de estudios de uso, presidente de CEOMA. ¿Qué tal estás, José Luis? Muy bien, encantado. Me vas a contar luego una cosita de CEOMA e inteligencia artificial también, ¿no? Sí. Vale, luego la abordamos. Oye, Caixa, que ha presentado cuentas, 3,5% de mejora del beneficio, algo más de 4.000 millones de euros. Dice la nota de la entidad, y veremos luego la rueda de prensa esta mañana desde Valencia, que allí estaremos, que empieza a notar ya el escenario de tipos bajos. Bueno, de hecho el margen de intereses ha bajado un 4,9%, con lo cual eso quiere decir que lo que tú dices, ¿no? Los spreads de intereses, cuando los intereses están más altos, si dejas dinero y tomas dinero y el diferencial es el interés que cobras y el interés que pagas, pues evidentemente si el interés baja, pues el margen de intereses baja. A mí ese dato me preocupa. Es decir, ya viste los datos del BBVA del otro día, que claramente los márgenes de intereses volvían a subir un poquito. No me acuerdo cuánto era la cifra, pero me parece que era un 2%. Con lo cual, un margen de intereses a la baja es preocupante porque al final, por mucho que queramos, los bancos, después de tantísimos años, siguen ganando dinero por margen de intereses. Le cuesta mucho más ganar dinero por comisiones y por todo lo que implica en resultados de operaciones financieras, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el tipo de interés baja y le afecta a los bancos, y ese rally tan brutal que han tenido en bolsa, pues seguramente en algún momento también lo tienen que digerir, ¿no? A Lagarde escuchaste ayer decir que estamos en una buena posición. Bueno, ¿qué va a decir ella? Claro, por supuesto. Es decir, lo que es indudable es que el formato también del Banco Europeo
tiene un límite también en la bajada de tipos de interés, entonces lo que quiere intentar reflejar es una cierta tranquilidad y un cierto componente de inflaciones controladas y con ello pues de tipo de interés también estabilizado, ¿no? Porque ten en cuenta que ha bajado ya el tipo de interés, pero todavía podría bajar más, o podría subir, en el caso de que viniese inflación y tuviese, ¿no?, la dictadura de los datos, ¿no?, que decía Luis de Guindos el otro día de manera bastante clara, ¿no? Data dependientes están siendo los bancos centrales, Enche. Entiendo que es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. De todas formas, a ver, recordemos, hemos venido de un proceso donde la banca, un periodo donde la banca tenía un beneficio muy contenido, ¿sí? A pesar de que algunos piensen que la banca siempre gana mucho dinero, no gana mucho dinero si tenemos en cuenta el capital invertido, con lo cual y de repente la subida de tipos de interés. Con la subida de tipos de interés los bancos ganan mucho más, evidentemente. Es su materia prima, el dinero. Cuanto más valorado está el dinero, mejor para los bancos. Pero eso tarde o temprano va a ir, si no ocurre nada extraño, quiero decir, si no ocurren circunstancias como ocurrió con la guerra de Ucrania, si no ocurren circunstancias geopolíticas muy agudas, por decirlo de una forma, pues probablemente ahora no, pero en el futuro los tipos de interés bajarán, con lo cual el margen de la actividad cotidiana bancaria o del negocio principal bancario también bajará. ¿Qué pasa? Que los bancos llevan ya mucho tiempo en una carrera por diversificar, porque los ingresos y su negocio principal, o al menos digamos que su margen de contribución no venga exclusivamente por su negocio principal, que es el de dejar dinero, básicamente, ¿no? Dejar y manejar dinero, sino por otros, pues seguros, servicios, etcétera. Y ahí es donde están los bancos, y probablemente eso me da la sensación de que los últimos años estratégicamente lo han dejado un poco aparcado, que probablemente lo volverán a recuperar en el seguro. Es mi sensación, pero simplemente por una adaptación a las circunstancias. Bueno, yo creo que esto es un poco darle vueltas a la noria, ¿no? Es decir, que al final, más allá de unos años que la banca ha estado, seguramente cuando los tipos estaban hace años, ¿eh?, muy bajitos, ¿no? Que estaban casi en valores negativos, José Luis, muchos, ¿no? Han estado en valores negativos, ¿no? Pero después ha habido una temporada de tipos muy altos donde durante esos años ha habido unos grandes, digamos, unos números muy positivos, digo, desde el punto de vista real. Eso lógicamente se va acabando y por tanto eso empieza de alguna manera a constreñir, es decir, siguen teniendo beneficio, es decir, que el problema no es que estén perdiendo, ¿no? Yo siempre digo en plan de cuando uno juega los juegos estos de mesa, valga la redundancia, el que siempre gana es la banca, ¿no? El que hace el papel quiere jugar ahí, ¿no? Pues bueno, pues la banca nunca pierde, ¿no? Yo creo que en esa situación estamos. Yo creo que a mí lo que me preocuparía en todo caso es esa diversificación. No volvamos al tema de donde la banca se pone a hacer cosas que no sería su negocio principal o prioritario, ¿no? Es decir, las inversiones industriales, todo aquello, cosas que tuvieron, que en algún caso dieron situaciones bastante comprometidas en algún momento. Otra cuestión distinta es el tema de diversificar, que a mí me parece que eso lo están recuperando ya. Por ejemplo, claro, tú te vas a hacer cualquier crédito y automáticamente te colocan un seguro. Y si no quieres seguro, el crédito te lo van a dar un interés más alto. Claro. Ese es el juego que está. Bueno, bien, pero todo el mundo sabemos que eso funciona así. Yo creo que el sistema financiero nuestro está más o menos saneado, o sea, y yo creo que la cosa va relativamente bien, ¿no? ¿Por qué te ríes? No está saneado, ¿no? Bueno, un banco nunca está excesivamente saneado, porque un banco es una caja negra enormemente apalancada, con una iniciación de liquidez, con lo cual el sector en sí mismo es lo que es, ¿no? Claro. O sea, eso de saneado pues suena bien, bueno, ¿no? A mí me agrada escucharlo. Pero tampoco puedes decir que esté... No, claro. Lo que quiero decir es que estructuralmente, solamente hay que ver los bancos americanos ahora mismo que están quebrando para darse cuenta de que el sector es más ese banquito americano que está quebrando es más grande que muchos de los que tenemos aquí como grandes bancos, ¿no? Sí. Que se lo digan así con Valley Bank, ¿no? Que decían que era un banco pequeñito, lo comparabas en competición bursátil con un banco español y era más capitalización que la mayoría de los bancos medianos. Luego os dejo, nos está invitada, que la tenemos también un poquito lejos y nos está atendiendo muy amablemente, porque os quiero preguntar y hablar con ella, que sabe mucho de inteligencia artificial. Acaba de anunciar, por cierto, Corea del Sur, que Nvidia y Hyundai van a crear una empresa conjunta de inteligencia artificial. No sé si habéis visto esa fotografía ayer en Corea del Sur entre los CEOs de Nvidia, de Hyundai y de Samsung, firmando una alianza y comiendo pollo frito y bebiendo cerveza, que es una cosa como muy diferente. Contábamos antes las cuentas de Amazon, disparada en bolsa un 13% en After Hours, después de aumentar beneficios un 44%, impulsados por la inteligencia artificial. Vamos a hablar de ese auge y vamos a preguntarle por esto a Beatriz Sanz, que es socia líder global de inteligencia artificial de EY. Beatriz, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, encantada. Y perdón por la espera, que aquí nos ponemos a hablar y no hay quien nos corte. Oye, ¿cómo está viendo alguien como tú, que lleva mucho tiempo vigilando, monitorizando, estudiando la inteligencia artificial, todo este auge que traemos de un tiempo a esta parte? ¿Hay burbuja o no hay burbuja?
Bueno, es una pregunta difícil. ¿Sabes lo que pasa? Que es que al final siempre sobrevaloramos, ¿no?, el impacto de una tecnología en el corto plazo y luego lo infravaloramos en el largo plazo. Fíjate lo que ocurrió con Internet, mira el impacto que ha tenido. Bueno, pues esto es como mucho más exponencial. Yo sinceramente creo que no hay burbuja. O sea, esto es real, esto es imparable. Yo acabo de venir de Palo Alto, estuve hace 2 semanas con Nvidia, es que lo están haciendo de maravilla, porque es que, bueno, se están poniendo como líderes, por ejemplo, de todo lo que es la inteligencia artificial física, ¿no?, que son los robots, ¿no? Entonces va mucho más allá ya de la GPU, pero te diría, ¿no?, que no es una burbuja, es muy real. ¿Dónde está el techo? Porque estamos viendo anuncios de compañías con inversiones multimillonarias, acuerdos, alianza como ese que se acaba de firmar en Corea del Sur con Nvidia como gran protagonista, como reina del mercado, sin duda, primera empresa que supera esos 5 trillones de capitalización bursátil. ¿Dónde está el techo, si es que lo hay, Beatriz? Mira, a ver, la carrera es imparable, es importante entenderlo, ¿no? Entonces, claro, hablar, por ejemplo, de cosas como estándares globales a día de hoy en la IA es ya una utopía, porque esto es una absoluta carrera, ¿no? También es cierto que hay cierta incertidumbre. Tenemos declaraciones, ¿no?, de Sam Altman, que fundador de OpenAI, que decía que la inteligencia artificial general, ¿no?, iba a venir en el 2025. Estamos a 2 meses, no va a venir, ¿no? En Stanford hace 2 semanas pues me decían, pues no sabemos si va a venir en 3 años, en 5 años o en 100 años, ¿no? Lo que parece es que estos modelos del lenguaje no nos van a llevar a esa superinteligencia o esa inteligencia artificial general. Lo que pasa es que la tecnología que tenemos hoy, estos modelos, está avanzando tan rápido y tiene ya tanta aplicabilidad, ¿no?, que es un antes y un después, ¿no? O sea, desde luego, desde la revolución industrial es lo que mayor impacto va a tener. Es muy importante entender dónde está esta disrupción, porque es una tecnología que está basada en objetivos, no en procesos, ¿no? Entonces, es un nuevo paradigma. Yo creo que lo que estamos viendo es que las empresas que realmente están entendiendo esto, una empresa que es nativa digital de IA, tiene un revenue por empleado de 2,2 millones. Esto va a generar tensión en el futuro, porque esas empresas van a continuar creciendo, ¿no? Entonces, hay que pensar menos en procesos y más en outcomes, ¿no? Y las empresas que están entendiendo este juego y este cambio de paradigma, ahora sí, si tú me haces esta pregunta hace 6 meses, pues mi respuesta hubiera sido distinta. El abanico de cómo se está afrontando esto, hay un abanico ya muy amplio, ¿no? Y hay empresas que están pensando de una forma ya muy, muy disruptiva, con planteamientos muy ambiciosos, ¿no?, de cambio. Beatriz, decías que la carrera es imparable. ¿Quién va ganando esa carrera ahora mismo? ¿Quién va primero? ¿Estados Unidos, Asia, Europa? ¿Qué papel estamos jugando? ¿Vamos a jugar en Europa? ¿Estamos entendiendo en Europa lo que está pasando? La carrera en números, en cifras, está ganando Estados Unidos. Eso, a día de hoy, no hay duda. China no se va a quedar atrás. Eso está claro. Porque a ver si estamos teniendo algún fallo para se nos cortaba un momentito la conexión. Sí que nos decía que estaba liderando Estados Unidos la carrera, pero que China no se va a quedar atrás. Intentamos a ver si te escuchamos ahora sin ningún corte. Beatriz, venga. Nos da fallo. Bueno, intentamos recuperar mientras tanto la comunicación con Beatriz para hacerle alguna pregunta más. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros, Enche, todo este juego? Y a la espera de que nos cuente Beatriz su opinión sobre Europa. Claro, ¿qué va a pasar en Europa? Permíteme antes, impresión personal, evidentemente desde ser un experto ni haber analizado el mercado, etcétera. Yo creo que sí, claramente hay una burbuja con respecto a la inteligencia artificial, pero es normal. Porque cuando hay un sector inicial con una tecnología pujante que crea en sí mismo una industria, al principio los players son muchos. Mira, ya creo que ya la tienes. Creo que la tenemos, Beatriz. Igual, a ver si te escuchamos ahora sin cortes, que el principio de la entrevista era perfecto y que de momento ahí en esa última respuesta teníamos algún problemilla para entenderte. ¿Te tenemos por ahí, Beatriz? Sí, ¿me oís ahora? Perfectamente, aunque sea hilo telefónico. Nos estabas diciendo que Estados Unidos es la que va liderando la carrera, pero que China no se va a quedar atrás, que va a hacer todo lo posible para intentar coger esa primera posición, ¿no?
Exacto. Y un poco lo que os decía, bueno, respecto a Europa, fijaros que en Europa yo no pondría el foco en el tema de la regulación, creo que es de lo poco que igual lo hemos hecho perfecto, pero que como responsabilidad de cara a generaciones futuras, porque esta tecnología es puede hacer el mismo algoritmo puede hacer las mejores cosas para la humanidad en salud, en educación, pero también es un arma, ¿no? Entonces, bueno, el poner cierta regulación es importante, ¿no? Entonces, el foco yo ahí no lo pongo. El problema es que en Europa pues tenemos absoluta dependencia en lo que es capacidad de computación. Estamos sufriendo desde el año 2022 las mayores migraciones de talento, ¿no? Como te decía, está en Estados Unidos y estaba viendo a un fondo, Andersen Horowitz, y me presentaron a una startup española, ¿no? Unos de la Alcarria. Me hizo mucha ilusión, por un lado, ¿no? Ver que les está yendo tan bien. Por otro lado, me da mucha pena, ¿no? Ver que tenían que haber ido, ¿no? Es decir, el acceso al capital en Europa, la burocracia, la falta de computación, yo creo que, y luego la falta de planificación, ¿no? Planificación a largo plazo. Tenemos algunos ejemplos en Europa, pero no es la mayoría. Planificación a largo plazo y ver esto como una infraestructura y como un activo estratégico, ¿no? Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer en Europa. Claro. ¿Y va a dejar víctimas la inteligencia artificial, Beatriz? Víctimas. Miro al mercado laboral, ¿no? Y a ese miedo que puede haber de que el empleo de mucha gente se vea afectado el día de mañana. Mira, a ver, ahora mismo yo te decía, o sea, hay muchísima incertidumbre, ¿no? Yo creo que la palabra es incertidumbre. Hemos tenido algunas hace años, por ejemplo, cuando se crearon todo el tema de los centros de servicios compartidos y demás, eso supuso un 25%, ¿no? De impacto en la población activa de Estados Unidos. No hubo ningún drama. Nos vamos reinventando, ¿no? La historia nos dice que nos vamos reinventando. Por ejemplo, te decía que una industria nueva que va a salir es toda la industria de la robótica, ¿no? Como, bueno, eso va a ocupar a muchísimas personas, los data centers y demás. Pero puede haber un impacto en las tareas, en los trabajos que entendemos a fecha de hoy, pues probablemente sí que haya cierto impacto, ¿no? Yo lo que pasa es que creo en la capacidad de reinventarnos. Lo que te decía es desde el punto de vista de empresa, es decir, es muy importante saber que hay unas empresas que son nativas de AI, ¿no? Y que vienen con mucha fuerza y que vienen con un modelo de negocio muy distinto, con una rentabilidad por empleado de más de 2 millones de dólares, ¿no? Al año, ¿no? Entonces, las empresas no pueden pasar de repente, ¿no? O sea, pasar a ser nativas, no lo van a hacer, ya no lo pueden ser, pero al menos sí pensar primero en AI, ¿no? Como dicen los ingleses, AI first, y luego ver un poco cómo repensar esos flujos de trabajo, ¿no? Y esos modelos de trabajo. Beatriz Sanz, socia líder global de inteligencia artificial de EY, gracias por contarnos esa visión de experta como eres y llevas mucho tiempo detrás de esta inteligencia artificial, contarnos cómo está cambiando y hacia dónde nos dirigimos. Beatriz, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en Radio Intereconomía esta mañana. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias, Beatriz. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Que te dejaba Enche con la palabra. No, te decía que al principio, una nueva tecnología, o en este caso no es una tecnología, es un conjunto de tecnologías, pero bueno, que crea una nueva industria, al principio hay un montón de players y hay un montón de gente dispuesta a soltar pasta a los players. Hay que ver exactamente dónde está la rentabilidad, porque hay muchos que no ganan nada, sino que todos los años pierden, está perdiendo. Y a medida que va avanzando un poco el uso, además aquí tiene la particularidad de que es una industria dentro de una industria, porque la inteligencia artificial per se lo que trata es de la especialización. Es decir, empieza a haber inteligencias artificiales especializadas en educación, especializadas en defensa, especializadas en construcción, especializadas en tal. Entonces, al final se produce claramente una reducción de los players y una concentración. Pasará tiempo, pasará, pero claro, es una burbuja. No digo una burbuja que vaya a explotar y de repente, no tiene algunas similitudes con lo que ocurrió con Google, que más que con Google era con los marketplaces, es decir, con el comercio electrónico, más que con Internet, era con el comercio electrónico, ¿vale? Y ahí hubo muchos derrapes. Esto tiene algunas similitudes, yo creo que básicamente es un poco diferente, pero es verdad que tarde o temprano se terminará por concentrar un poco más, claro. Pero que yo te digo es esto, no digo burbuja en un sentido peyorativo. Romero. Bueno, yo creo que hay que diferenciar
si preguntas sobre burbuja en cuanto a que algo crece, o si preguntas sobre burbuja sobre que algo está sobrevalorado en el mercado, es diferente, ¿no? Imagino que la persona que le has preguntado, lo que de EY, lo que decía es burbuja de que crece, y eso es evidente que está creciendo como la espuma. Otra cosa es si está sobrevalorado. El 80% de lo que han ganado los mercados este año es debido a empresas de inteligencia artificial. De tecnología, mira el Nikkei. Por esa es la realidad. O sea, la realidad que tenemos es que 8 de cada 10 euros que se han ganado este año se han ganado por inteligencia artificial. 52.000 puntos en Nikkei gracias a las tecnológicas, primera vez en la historia. Y eso evidentemente tiene algo de burbuja bursátil. Le puedes llamar, lo dice Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan, lo ha dicho el Banco de Inglaterra, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Es indudable, cuando algo sube de esa manera es dificilísimo no encontrar una burbuja bursátil. Otra cosa es qué componentes tenemos de esa burbuja bursátil y cómo está funcionando financieramente, que de eso no habla nadie. A la gente le interesa mucho más el pensar en los procesos, en quitar a la gente de su puesto de trabajo, pero no hablamos de cómo lo están haciendo, ¿no? Con acuerdos multimillonarios enormemente complicados de analizar, en la que a mí, por ser negativo y crítico, me recuerda a Northern Networks cuando financiaba a sus clientes para poder seguir creciendo. Y a mí me da mucho miedo, es decir, a mí lo que me da miedo es que en esa maraña de hay que estar, de ansiedad generalizada, y además no generada por la inteligencia artificial, sino por la inteligencia humana, nos encontremos con una Nvidia que no es que merezca o no merezca los 5 billion, ¿no? Que eso es lo de menos, ¿no? 6. No, en el caso de Nvidia no es 5. 3 billion, ¿no? Depende si lo llamas en trillions o lo llamas en trillions. Pero vamos, que creía que eran 5 lo que había llegado. No sé, pero 5 trillones. 5. Ah, pues mira, bueno, sí. Lo tú has quedado hace 2 meses, coño. Entonces, al final lo que quiero decir con esto es que el planteamiento que tenemos de esa capitalización bursátil es que está llegando también con acuerdos multimillonarios entre el propio ChatGPT. Sam Altman visitó el IE hace 2 años, ya cuando hablaba me parecía enormemente apasionado y financieramente decía, pero ¿esto cómo se va a construir? Y ahora verdaderamente un acuerdo con Nvidia, con centros de datos en medio del desierto. Y con Microsoft ya ha dicho que ya van a dejar de ser una empresa sin ánimo de lucro, ha dicho que ya van a... Pero pensemos una cosa, O sea, Nvidia sí que tiene... Bueno, José Luis. Esto es un tema apasionante, pero yo creo que hay un tema como muy de fondo. Primero, la velocidad de los procesos. Es decir, esto va... Cada 4 meses la revolución es brutal, o sea, las posibilidades se incrementan notablemente. Yo creo que hay 2 cosas que tenemos que tener. Una cuestión es esto, lo que tiene que ver con la IA generativa, o la general, lo que estábamos hablando, el ChatGPT, y todo esto va a una velocidad brutal. Es decir, en 4 meses ha evolucionado una auténtica barbaridad. ¿Eso va a afectar al empleo? Sí. Otra cuestión es hasta qué punto también va a generar nuevo empleo. El problema es el periodo de transición, es decir, todo lo que se va a sustituir no es homogéneo, es decir, se van a crear puestos distintos de trabajo os pongo un ejemplo muy sencillo. Los machacas de los despachos de abogados, los becarios, tal y cual, van a desaparecer porque ese trabajo te lo va a hacer el ChatGPT. Así de sencillo, elaborar un informe, no sé qué, luego lo tendrás que ver, lo que quieras. Eso va a ser así. Desde el punto de vista de la producción industrial, exactamente igual. La robótica va a entrar ahí, que es otra forma. Amazon ha anunciado el otro día la desaparición de 30.000 puestos de trabajo en el mundo, precisamente por la robotización de la logística en sus almacenes. Ni bueno ni malo, o sea, quiero decir, pero esa es la realidad a la que vamos. Entonces, me parece que el término burbuja, yo no sé si desde el punto de vista bursátil o no, cae, no entro, ¿no? Pero esto viene para quedarse, ¿eh? Esto viene para quedarse. Esto es más allá como la máquina de vapor, pero a lo bestia. Y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. A mí lo que me preocupa, con esto acabo, es, oiga, seguimos hablando de los caballos que tiene nuestro coche. A mí me preocuparía que dentro de unos años hablamos de cuántos humanos tiene esta máquina. Porque podemos ir a ese tema, Horas, hombre. Es decir, entonces me parece que estas cosas es lo que hay. Esto viene para quedarse, es así. Pero entonces, claro, el tema es o poner la inteligencia artificial al servicio de la sociedad y al servicio de las personas y no solamente del lucro. Porque entonces la hemos liado. Por aquí rápido que nos vamos a puntualizar simplemente. Nvidia ha alcanzado esa capitalización bursátil porque Nvidia no es exactamente una empresa de inteligencia artificial. Nvidia fabrica los chips que hacen que la inteligencia artificial sea posible. Y los que fabrica Nvidia, nadie es capaz de fabricarlos. Nadie. Ese es el secreto de Nvidia. Por cierto, Nvidia viene a hacer tarjetas de vídeo. Es decir, los que nos gusta jugar de vez en cuando al cacharro, Nvidia la conocemos hace mucho tiempo, pero y son la clave. Y es que nadie es capaz de hacer lo que hace Nvidia. Y con ese chip se pueden hacer cosas que con otros chips no. Esa es la clave de Nvidia, ¿eh? Ese es el acuerdo. Y luego además tiene diversificación, etcétera, etcétera, pero esa es la historia, ¿eh? Ahora hay que saber lo que es la inteligencia artificial china
y hasta qué nivel está llegando, que hoy en día es una grandísima incógnita, ¿no? Es decir, o sea, ahora mismo lo que sabemos es que con una pequeña y leve información al mercado, Nvidia tembló en bolsa viendo lo que era DeepSeek, y sin saber muy bien lo que era, evidentemente dijo, no, mire, es que nosotros generamos productividad en muchísima mayor medida sobre esa propia inteligencia artificial. Con su permiso, voy a publicidad, no sin antes contaros que Acerinox beneficio 25 millones de euros, facturación que sube un 9%, y cuentas también de Mafre, 829 millones hasta septiembre, gana casi un 27% más. A la vuelta hablamos del acuerdo comercial Estados Unidos-China. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia. Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan. Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18. Me da igual. Fermín, colabore. Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Lo escuchas? Avanzamos con fuerza. Si tienes una empresa, este mensaje es para ti. En Cuchabank somos motor para tu empresa. Afrontamos juntos nuevos retos, como hacer de la sostenibilidad una ventaja competitiva. Reforzar tu empresa es nuestro compromiso. Cuchabank, en serio. Más info en cuchabank.es. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Recta final de esta tertulia capital con Manuel Romera, David Cenche, José Luis Fernández Santillana. Os quiero preguntar, luego me cuentas alguna buena noticia, David, espero que dé tiempo, por el apretón de manos entre Xi Jinping y Donald Trump de ayer, un día después, ¿qué lectura hacéis, José Luis? Bueno, ¿Han hecho la paz definitivamente o no? Bueno, hasta dentro de 15 días o 3 meses, ¿no? Es decir, que otra vez se caliente el señor Trump o Xi Jinping diga... Yo me parece que es una cosa que estaba todo el mundo esperada después de la tournée que se ha dado por los mercados asiáticos el señor Trump, y estaba claro, ¿no? Es decir, que estas cuestiones, primero porque las tierras raras es un material absolutamente necesario para todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la fabricación de los chips, y sin chip todos los procesadores no funcionan. Por tanto, el trato de los grandes datos que hablábamos antes del día no sería posible, y eso es tal, y luego hay un acuerdo con el tema de aranceles. Yo insisto en una cosa importante, que los aranceles las paga el importador y no el exportador, que parece que al final, y eso es lo que hace a veces que no se
Y eso no está pasando en España, ¿no? Nuestras exportaciones están cayendo seguramente porque ya no están afectando el tema de los aranceles con Estados Unidos, ¿eh? Ya que mencionas los chips, tenemos un problema de chips en Europa, escasez de chips, y por eso la Comisión se va a reunir con el CEO de Nextera para ver qué está pasando ahí con esto y cómo solucionamos el problema. Trump, Xi Jinping, Enchi. A ver, mira, esta semana es curioso, ¿eh? Déjame que, más allá del acuerdo que José Luis lo ha resumido bastante bien, esta semana teníamos a Lisa Wong, que además, por cierto, es miembro del China Center en el Instituto de Empresa. La teníamos dando una conferencia sobre cómo evoluciona China y cuál. Bueno, era más orientada al sector de la automoción y la llegada de los coches chinos a Europa, pero ella dio una visión general de China, y es algo que ya hemos comentado aquí en una ocasión. Se ha convertido casi en un tópico, pero es que es así. China elige exactamente. China es una economía planificada y es el gobierno el que decide cuáles son los sectores de la economía que tienen que crecer y a qué ritmo tienen que crecer, porque es el que maneja la caja de caudales. Y China ha decidido que tiene varias líneas estratégicas de crecimiento. Uno es la energía, lo digo siempre como ejemplo. Están construyendo el primer reactor nuclear de torio, no de uranio, de torio, ¿vale? Que es más seguro, más eficiente, es decir, mucho mejor. Están punteros en energía nuclear ahora mismo junto con Estados Unidos. Por supuesto, Europa está atrás. Fíjate, te estoy empezando a contestar. Están punteros en inteligencia artificial. Europa se está quedando atrás. Están punteros en robotización y en mecanización. Europa se está quedando atrás. Es decir, Europa no está haciendo nada. Este es el drama. Regular. Claro, pero es que en Estados Unidos, a pesar de todo, es posible que los gobiernos alternantes de los demócratas y los republicanos no se pongan de acuerdo en prácticamente nada, pero dejan a las empresas que tengan una visión a largo plazo. Y la economía en Estados Unidos se cimenta más, por supuesto, en las empresas que en la decisión o actuación del gobierno. En China es el gobierno, es al revés, es el gobierno que dice se va por aquí. En Europa ni una cosa ni otra. O sea, es como el perro hortelano, ni hago ni dejo. Y no nos va bien. Es decir, objetivamente ya no nos va bien. Por eso somos el convidado de piedra en el tema de las tariffs, de los aranceles, que te recuerdo que se negoció lo de Europa y tuvo que ir Ursula von der Leyen a Escocia, sí, a un hotel que es de Donald Trump. A jugar al golf. ¿Vale? O sea, quiero decir, este es el drama y este es el problema de Europa. Que no hay y además yo como... Para mí la estrategia es que no hay una visión a medio y largo plazo, hay una visión cortoplacista y encima, si me permites, incluso sesgada, ¿no? Romera. Yo sinceramente creo que, fíjate, no es solamente el problema de Europa, que también, por supuesto, estoy de acuerdo con David completamente. Yo creo que también es el problema de Estados Unidos. O sea, yo creo que esto es una tregua temporal por un año, que han llegado a un acuerdo en el cual vamos a ser prácticos. China tiene a día de hoy tierras raras que necesita el sector tecnológico estadounidense. Estados Unidos necesita que China le compre la soja. Y a la vez China necesita que haya los compradores, que hoy en día todavía vende 3 veces más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a China. Pero eso también, tarde o temprano, va a cambiar. Es decir, las tierras raras van a seguir estando en China, el consumo cada vez está más en China, la estructura energética, como bien decías, cada vez está más en China. Y yo creo que tarde o temprano estos dos colosos están llamados a enfrentarse. Espero que no bélicamente, porque esa sería la consecuencia última de la cuestión. Pero en el fondo yo creo que hay un ganador a medio plazo, que es China, y un perdedor a medio plazo, que es Estados Unidos, que quiere evitar lo inevitable. Y es productividad china, mano de obra china. Por mucho que haya inteligencia artificial, pero decía antes fuera de antena, que quién de vosotros cree en un bot de estos que te atienden, ¿no?, por una máquina cuando llamas a un sitio y te parece elocuente y capaz para resolverte el problema. Y eso hoy en día pues también hay que evaluarlo. Es decir, 1.300 millones de personas generando productividad con I+D, con innovación, con energía, con más barata, con estructura y todo lo que implica en capacidad de consumo, pues al final, ya has visto, lo primero que se ha dicho es vamos a comprar la soja de nuevo a Estados Unidos con todo lo que conlleva. Y China, mientras tanto, lo que va a hacer es armarse comercialmente, armarse internamente, para en el fondo depender cada vez menos de Estados Unidos y por tanto tener más autosuficiencia, que es lo que vamos a vivir. Os cuento última hora, IPC en Francia se modera la inflación en nuestro país vecino, 9 décimas de crecimiento en octubre, es 2 décimas menos que el dato del mes anterior y 1 décima menos de lo esperado. Dame una buena noticia, titular Enche, venga, nos vamos con esa vuelta de boca. Bueno, de las 5 que me ha dado... hoy le he preguntado a Gemini, Hoy le he preguntado a Gemini. ¿Has confirmado que sean verdad? O a Gemini, ¿vale? Lo que más me ha gustado ha sido récord exportador del sector químico en la industria española. O sea, por favor, la industria también. Siempre estoy bregando por el sector primario, que me encanta, ya sabes que tengo debilidad, pero por favor, la industria, cuidémosla. Ojo a las exportaciones, que la demanda de PIB cada vez están aportando menos. Ayer estaba por aquí Antonio Bonet y estaba preocupadillo por cómo se están comportando las exportaciones armonizadas. Romera, Enche,
José Luis Fernández, cuidaros mucho, pasad un buen... ¿Cómo? Tienes premios hoy, ¿no? Que me ibas a contar algo, sí. Sí, no, una cosa muy sencilla. Perdón. Podemos meterlo aquí, ¿no? Ya que hemos hablado de la inteligencia artificial, nosotros hemos puesto en marcha de CEMA contra una compañía que se llama... pues de investigación para el tema del bienestar humano. Vamos a poner en marcha, o estamos en proceso de co-creación, un avatar de compañía, es decir, el primer avatar con una componente psicosocial para observar a las personas y combatir la soledad deseada en casa, de forma que interactúe con ellas, que pueda ser capaz de analizar sus emociones, sus situaciones, es decir, tienes buena cara, tienes mala cara, que pueda avisar a la familia en un momento determinado. Es decir, y queremos que sea una cosa no hecha para las personas mayores, sino con la participación en el proceso de las personas mayores. Venga, 20 segundos. Déjame que diga que estamos el IE en el top 10 del ranking mundial de QS, y que creo que nos tenemos que alegrar todos que una universidad como el IE esté dentro del top 10 mundial en Business School. Que tiemblen los que estén por delante, porque los vais a pasar. Además, de verdad, por lo menos lo intentaremos. Bueno, Romera tiene mucho que ver ahí, así que enhorabuena y felicidades. Gracias. Romera Enche, José Luis lo ha dicho, cuidaros mucho, que nos vamos ya a abrir el mercado. Buen viernes, buen fin de semana. Adiós. Buen día a todos. Abrazo. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Un frente atlántico se desplaza hacia el sur, dejando cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad occidental de España. Se esperan precipitaciones más abundantes en el litoral gallego, noroeste de Castilla y León y el sistema central. Un segundo frente afectará al noroeste durante las últimas horas del día. Las temperaturas máximas subirán en el este y descenderán en zonas del interior, mientras que las mínimas aumentarán en el noroeste y bajarán en el este y el suroeste. En Canarias se esperan pocos cambios y cielos con intervalos nubosos. Las precipitaciones serán débiles y puntuales en las islas occidentales, abriéndose amplios claros por la tarde. El viento soplará del sur y suroeste en gran parte de la península, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el litoral gallego y zonas altas de la cordillera cantábrica. En el litoral de Alborán serán del oeste y en Canarias del este y suroeste, más intenso en La Palma y en el Hierro. Se recomienda precaución por posibles rachas fuertes en zonas elevadas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8:52, nos preparamos ya para esa apertura de las bolsas europeas en este último día de la semana, en este viernes 31 de octubre, con ese dato de inflación en Francia que acabamos de conocer y con algún resultado que se va a cotizar también en la bolsa española. Futuro del IBEX, ¿cómo viene? Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días, con una caída del 0,12%. Los inversores hoy cuentan con las cuentas de CaixaBank, mejora su beneficio neto un 3,5% hasta casi 4.400 millones de euros hasta septiembre. También hoy cotizan las cuentas de Unicaja, de Acerinox, de Mapfre y de Puig, que se publicaron ayer al cierre. Los índices europeos con tendencia bajista se desmarcan del tono positivo que se ve en Estados Unidos gracias a los resultados de Amazon y de Apple. De lunes a jueves el selectivo español gana un 1,12%. En Francia el IPC adelantado
se ha situado en el 0,9% frente al 1,1% anterior y el 1% previsto. También se va a conocer el dato en la eurozona y en Italia. En Estados Unidos tendremos el índice de gestores de compra de la Universidad de Chicago y los resultados de Chevron y de Exxon. La prima de riesgo está en 54 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,14. Recordemos que en Estados Unidos, protagonismo un día más para la tecnología. Se están cotizando en Azure Hour esas cuentas de Amazon, que viene subiendo un 13% tras presentar resultados. Buen tono también para Apple, que sube en torno al 3% en esas negociaciones fuera de hora tras las cuentas que presentaba ayer al cierre. El resto de mercados europeos, Roberto, el titular del día, ¿por dónde viene? Pues viene con subida del 0,02% para el Eurostock 50 y caída del 0,12%. Hoy muy atentos a ese fin de programa de recompra de acciones de Crédit Agricole y a los ingresos de Saint-Gobain, que ascienden a más de 11.000 millones de euros en el trimestre finalizado este 30 de septiembre. Protagonismo también al cierre en Asia para el Nikkei de Tokio. Se ha disparado un 2% y ha cerrado por primera vez por encima de los 52.000 puntos. Gracias también, como no, al sector tecnológico. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a lo de casa, que hay mucho que analizar. Cuentas de CaixaBank, por lo que ha podido ver, ¿qué le han parecido? ¿Cómo las puede recibir el mercado? Está muy en línea con lo que se estaba esperando. Sí que es cierto que con el desglose que han dado hasta ahora, sí que las cifras permiten mejorar algo la guía para este año y además ha anunciado un dividendo en efectivo y una recompra de acciones, la séptima, por 500 millones de euros. Es prácticamente como se estaba esperando. No parece que vaya a haber, al menos al inicio, mucho movimiento en la cotización. Habrá que esperar a las 9 cuando sea la conferencia con los analistas y den más información sobre la cuenta de resultados, pero por lo que se ha conocido hasta ahora, muy en línea con lo que se estaba esperando. Sí que está más animado el tema de las tecnológicas en Estados Unidos, para bien o para mal. Ayer tuvimos fuerte castigo para Microsoft y para Meta, eso lastraba al Nasdaq, que hacía dudar al mercado, y muy bien hoy Amazon y bien también Apple. ¿Cuál es el balance que hacéis desde Renta 4 Banco de esta temporada de resultados de las magníficas, de las 7 magníficas americanas? Sí que con la valoración que tienen actualmente el mercado es muy exigente y sí que está obligando a las compañías a cumplir con los resultados que se han anunciado y en algunos casos anunciando mejoras. Ayer conocimos los de Amazon, que subía un 13% en los horarios en el mercado de fuera de hora, tras mostrar que su negocio en la nube tiene el mayor crecimiento en 3 años debido a la inteligencia artificial. Y en el caso de Apple exactamente igual, subía un 3% al batir las estimaciones y ofrecer además una guía optimista de cara a la temporada de ventas navideñas y además nuevos acuerdos en inteligencia artificial entre Nvidia y compañías de Corea del Sur, lo cual se ve que al menos de momento la inteligencia artificial sigue marcando el ritmo de la bolsa en Estados Unidos. También marcan el paso, Jesús, los bancos centrales. Ayer escuchamos a Lagarde decir que vamos paso a paso, que vamos partido a partido antes de tomar más decisiones. Más o menos lo mismo que decía Powell, ¿no? El miércoles. Vamos a esperar. No es seguro ese recorte de tipos en diciembre. ¿Eso ha hecho dudar al mercado? Antes de que hablara Powell, el porcentaje de probabilidad de bajada de tipos adicionales este año estaba en el 93% y después de hablar Powell se ha reducido al 70%. El mercado sigue esperando que se produzca esa bajada en el 2025, pero quizás lo más llamativo es que el mercado todavía espera 3 bajadas adicionales el año que viene y al menos desde Renta 4 somos bastante más prudentes y creemos que se puede producir una, pero salvo que haya una caída notable de la economía americana, es difícil que se vayan a producir esas 3 bajadas que está descontando el mercado al día de hoy en Estados Unidos. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Gracias como siempre por atendernos y aprovecho para felicitarle por esas cuentas que contábamos y que presentaban ustedes esta semana. Que vaya bien el día, buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidad